¿Verdad? Antes los animales no estaban corrompidos. Luego más adelante, les digo que vamos a ver esto muy rápido. Ya en creo que segundo año en Doctrina del Hombre, vamos a estudiar bien por qué dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen de Dios. No, porque muchos dicen, si lo creó a imagen, ¿por qué pecó? Si lo creó igual a Dios, ¿por qué pecó? ¿No? Pues Dios es santo. ¿Por qué el ser humano falló? ¿No? Y hay ese sistema de pensamiento, pero no lo voy a adelantar, sino que hasta el momento en el que... Porque nos falta mucho por ver. Vamos a salir de aquí a las 4. Luego en Génesis 2:18, rápidamente, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí vemos la institución del matrimonio. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Y viene desde aquí, desde Génesis. Luego la tentación y la caída, ¿no? Se los voy a parafrasear. Estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Eva se separa de Adán y la serpiente viene y le engaña. La serpiente hace alusión a Satanás. Entonces engaña a la mujer, le mete verdad con mentira, con que Dios ha dicho, y sí, Dios lo dijo, que de todo árbol podíamos comer, pero de ese no. El árbol no era un árbol místico, sino que Dios estaba simplemente probando la obediencia del hombre. No es que el árbol fuera especial, simplemente que Dios había dejado un mandato, que no comieran de ese árbol. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios, si a Él le place, puede establecer normas a su creación. Es como los papás a los hijos en su casa. ¿Les dejan hacer lo que quieren? No. ¿Qué les dicen? Establecen normas. Van creciendo y ¿qué les dicen al joven de 20 años? A esta casa llegas a tal hora, porque hay reglas. Y si no las quieres seguir, ¿qué dicen los papás? Sabios. Está la puerta, puedes salirte y ahí haces lo que quieres. Aquí no. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido gobierno. Entonces Dios, siendo el gobernante de su creación, estableció esa norma. Entonces Eva cayó en la tentación, comió de lo que Dios había prohibido. Eva incita a su marido, pero no le quita la culpa, porque Adán decidió comer. Porque él hubiera podido tomar la decisión, ¿sabes qué? No, Eva. Y Dios hubiera restituido y Dios hubiera creado ahora sí otra nueva ayuda idónea. Pero no lo hizo. Le siguió la corriente a su esposa. El hombre tomó su decisión, pecó y desobedeció. Y en esta historia, en Génesis 3, del 1 al 24, vemos la doctrina del pecado original. Aquí empieza la doctrina del pecado original. Porque como hijos de Adán heredamos una naturaleza caída, torcida, propensa a pecar. Conste que no heredamos la culpa de Adán, sino la inclinación al mal. Y pronto adquirimos nuestra propia culpa por pecar personalmente. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Adán, que era el representante de la humanidad, Adán y Eva eran los representantes de la humanidad, desobedecieron. Vamos rápidamente porque necesitamos entender esto. En Génesis 3, (3:17) y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí vemos la maldición que por la desobediencia cayó a la naturaleza.
Y a nosotros mismos fuimos creados para vivir eternamente. El cuerpo que Dios originalmente nos había creado, pero cuando desobedecimos, cayó la corrupción a nuestro cuerpo y ahora nos estamos haciendo más viejitos. Todo se está oxidando científicamente, todo se está oxidando, todo se está acabando. ¿Por qué? Por la maldición del hombre. Y no es que heredamos la culpa de Adán, sino que heredamos esa incitación por el mal. Y nosotros mismos desobedecemos. Porque ¿quién le dice al niño que diga mentiras? Oye, ¿quién tiró la crema? Yo no fui. ¿Qué hace el morrito? No, me pasa con mi sobrinito Mateo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? No, fuiste tú. Yo te vi, dice Abby. Entonces, tenemos esa inclinación a hacer el mal, pero nosotros decidimos desobedecer. No es que forzosamente por él, sino que esa inclinación a hacer el mal viene sobre de nosotros naturalmente y nosotros mismos decidimos desobedecer a Dios. Tenemos esa inclinación, pero tú y yo decidimos desobedecer, decidimos pecar. Entonces la culpa es de nosotros también, porque nosotros decidimos. Vamos más adelante, dice, ¿cuál es la respuesta? También vemos en este pasaje de Génesis 3 del 21 al 24 la respuesta de Dios, que es la doctrina de la promesa. Jehová Dios se manifestó en juicio y en gracia. O sea, vemos dos caras de la misma moneda de Dios, su justicia y su gracia. Se muestra también el protoevangelium, que significa o viene del latín primer evangelio. ¿Quién fue el que predicó el primer evangelio? Fue Dios mismo. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En vez de reconocer su culpa y arrepentirse, ¿qué hizo la mujer? Le echó la culpa, ¿no? A ese animalín. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Génesis 3:15, aquí está el evangelio, el primer evangelio. Dios aquí nos está dando la promesa de la redención. Aquí nos habla de Jesús. Es la primera anotación que nos habla de Jesús. Entonces vemos cómo comienza, cómo Jesús desde el inicio se nos muestra, aunque no lo sabíamos, o aunque no lo sabían. Desde la caída hasta el diluvio. Génesis 4 del 1 al 8:14. Y ahí vamos a ver algunas características de estos temas rápidamente. Primero vemos en Génesis 4:1 la línea de la fe, la descendencia de Adán. Primero Adán tuvo dos hijos. ¿Quiénes fueron? Ofrecieron sacrificios. Ahí les va otra pregunta. Me acordé que ya la tenía preparada. ¿Adán y Eva fueron salvos? Algún valiente que diga su punto de vista, lo que ustedes piensen. No se sabe aún. Dicen que no se sabe. Sí. Sí, no. Que ya eran salvos, o ya son salvos. Y ahí lo que pasa nada más es que antes eran eternos y ahora ya no. Pues conocieron la muerte, de la muerte pasaron otra vez a esa parte de la redención. ¿De qué fueron salvos? La otra pregunta. ¿O no ellos? ¿De qué nosotros somos salvos? ¿Del pecado? ¿Qué es pecado?
El pecado viene de dos palabras hebreas. Hamartía, bueno, una es hebrea y otra es griega. La griega es hamartía y la hebrea es kata. Se los voy a notar. De todos modos, esto lo vamos a ver más adelante. Pero rápidamente, porque les digo, tenemos que dar enseñanza. Hebreo es hamartía, perdón, al revés, griego, y hebreo kata. Ambas palabras, eso es pecado. Ambas palabras significan errar al blanco. ¿Fui salvo de errar al blanco? ¿Qué blanco? Pecado es errar al blanco, eso significa pecado, esas dos palabras. Errar al blanco. ¿Fui salvo de errar al blanco? ¿Cómo meditarlo, no? Parte de la... Porque el pecado, ¿qué es? La acción que va contraria a los principios de Dios. ¿Fui salvo de eso? ¿Ese era mi destino? ¿De qué fuimos salvos? De la consecuencia de... ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La Muerte significa hay dos significados para muerte: separación y destrucción. Pero no fuimos salvados de eso. ¿Quieres saber de qué fuimos salvos? Primero entendemos esto, de qué fuimos salvos, y después respondemos la primera pregunta. No fuimos salvos de la muerte. Es una consecuencia, pero no fuimos salvos de la muerte. Acompáñame a Ezequiel. Ahí le va. Fuimos salvos de la ira de Dios. De eso fuimos salvos. La ira de Dios se refleja, o la consecuencia de la ira de Dios es la muerte. Pero fuimos salvos de la ira de Dios. Ezequiel 51:20. Porque, hermanos, ¿ya cuántos años llevamos siendo cristianos y qué le predicamos a la gente, no? ¿Predicamos eso o no? Fuiste salvo de tus pecados, pero fuimos salvos de un Dios enojado con nosotros. Pero el no tiene 50. Tiene 48. No es... Sí, cierto, no tiene. Perdón, Romanos 2, es que leí otro versículo. Me adelanté. Romanos 2. Dice el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, aquí hombre le está hablando a toda la humanidad. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esta es otra enseñanza. Mas sabemos que el juicio de Dios contra... ¿Qué está diciendo el juicio de Dios? Contra los que practican tales cosas, según es verdad. Es según verdad. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas practicaron los hombres? Vemos en el 1:18 la culpabilidad del hombre, sus pecados, sus fornicaciones, todo eso. Eso es la actitud, eso es kata, errar al blanco. Pero ¿de qué fuimos salvos? De la ira de Dios. Acompáñeme a Ezequiel, era esa, pero
encuentro. Es Ezequiel 7:8. Estaba bien perdido, ¿va? Ezequiel 7:8. De hecho, el tema del 7 dice: el fin viene. Usted está hablando una profecía. Ahora pronto, dice Dios, derramaré ¿qué? Mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. De eso fuimos salvos, de la ira de Dios. Por eso es lo que tenemos que predicar. Somos salvos de la ira de un Dios enojado con el pecado. ¿Cuál es el fin del pecado, de la maldad? La destrucción. Eso es lo que Dios nos habla. De eso fuimos salvos. Porque pecado, ¿qué es? ¿Qué les dije? Pecado. Errar al blanco. Entonces, ¿Adán y Eva fueron salvos, sí o no? Unos dicen que sí. ¿Todos están de acuerdo? La mayoría dice que sí. ¿O no? La Biblia no dice que Adán y Eva fueron salvos, pero hay algunos indicios. ¿Quieres saber por qué? Bien. Acompáñeme ahí en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde tomó las pieles? Dios. Ya lo dijo el hermano. ¿Y qué era el sacrificio? Que el animal inocente no tenía culpa, tomaba el pecado del transgresor y moría en su lugar. ¿Y qué le pasaba al otro que cometió el pecado? Era limpio, ¿no? Cubría la sangre el pecado del transgresor. Entonces aquí vemos el primer sacrificio de la Biblia. Lo primero que Dios exigía. Desde aquí, desde Génesis 3:21, se nos enseña lo terrible que es el pecado. ¿Por qué? Porque le costó la vida a un ser inocente. Y entonces, ese es un indicio de que Adán y Eva fueron salvos por esa expiación de pecados. El otro, vamos a Deuteronomio 4:9. Por lo tanto, le está hablando Dios a su pueblo: guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cómo se transmitió el conocimiento en ese tiempo? Hablaba. No había escritura. Todo era contado. Hasta que llegó Moisés y redactó el Pentateuco, el pueblo de Israel tuvo escrito. Entonces, otro punto de vista que nos hace pensar que Adán y Eva fueron salvos, dice la Biblia que Abel hizo lo bueno. ¿Por qué hizo lo bueno? ¿Por qué ofreció el sacrificio? Porque sus padres le enseñaron la fe. Fue instruido. Set, que es linaje de fe. ¿Cómo es que Set? Y de hecho dice la Biblia ahí en Génesis, rápido, no despegue su mano ahí de Génesis.
Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Esta es la genealogía de la fe. ¿Por qué Sed vivió así? Dice que vivió a la imagen de su padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Adán, después de la salida del jardín, vivió una vida en fe, siguiendo los mandatos de Dios, y él le transmitió la fe a sus hijos. Ese es otro indicio por el cual se piensa que Adán y Eva fueron salvos. Es lo mismo con nosotros, lo podemos nosotros entender como padres. Ustedes, yo no soy padre de nada más del hachis, ¿no? Se me olvida darle de comer, comprarle croquetas. Como padres es responsabilidad de los papás, no de la iglesia, instruir a sus hijos. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿A quién le está hablando? A los papás. Entonces vemos, Adán y Eva fueron salvos. ¿Cuál es la respuesta? La Biblia no lo dice, pero hay indicios que nos dicen que sí fueron salvos. Si lo encuentro a Adán en el cielo, si le meto sus cachetadas, ¿no? Porque qué testimonio. Continuamos. Entonces vemos la línea de la fe en Génesis 4:1, y también vemos la línea de la incredulidad, que son los descendientes de Caín, que mató a Abel. El diluvio. Dios no desistió en su plan de destruir a los seres humanos corruptos. Ya sin distinción en las dos líneas, Él decidió perdonar a Noé y su familia, 8 personas, Noé con su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, con sus mujeres. Con ellos se repoblaba la tierra después de la catástrofe del diluvio. División de lo que fue el diluvio. Los primeros 40 días, viene en Génesis 7:11, se abrieron las fuentes debajo. Los teólogos bíblicos dicen que en la atmósfera antes había una capa de hielo. Debajo de la tierra había manantiales, no existía el mar. En el jardín, y cuando el hombre es expulsado del jardín, no existía el mar. Toda la tierra se regaba a través de los ríos. Cuando llega el diluvio, dice la Biblia que se rompieron las fuentes de la tierra. Entonces salía agua del suelo, y antes no existía la lluvia. Por eso le decían a Noé que estaba loco, porque la tierra era regada por un vapor. De hecho, ahí en Génesis, cuando está en el... Ya me muevo yo de Génesis, perdón. En el capítulo 7, cuando entra la historia del diluvio, ahí nos habla. Vamos a leerlo para que no se quede así día 6. No, de hecho es más atrás, perdón. En el versículo 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que hay en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Luego más adelante, entonces aquí vemos el establecimiento del diluvio. En el capítulo 7, versículo 11,
En el año 600 de vida de Noé, en el mes segundo y a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí dice fueron rotas, y los teólogos que estudian este pasaje dicen que había una capa de hielo en la atmósfera. La tierra era llegada en el Génesis 1, creo que es el 2, nos habla que la tierra era regada por un vapor que salía del suelo, que eran como los tipos geysers. ¿Cómo se dice? De esa manera la tierra era regada y a través de los ríos que Dios había establecido. En este pasaje, ya me perdí. En este pasaje del 11 dice, y fueron rotas todas las fuentes. Esta palabra rotas quiere decir que no había pasado ese acontecimiento, que hasta este momento, hasta Génesis 7:11, Dios manda la lluvia. No llovía en ese tiempo, antes de Génesis 7. Dice, y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, o sea que no caía nada del cielo. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Eso es lo que dicen los teólogos. Pero ¿qué dice? ¿Qué es la frase o que dice en la Biblia? Creo que está en Hebreos. No debemos de pensar más allá de lo que dice la Biblia. Se han estudiado, dicen los teólogos que eso existía en ese momento. No lo sabemos, es otro misterio. ¿Se acuerda de esos misterios? Hay cosas que no vamos a saber. ¿Habrá vida en otra tierra? No lo sabemos. 50-50. Solo Dios lo sabe. Entonces, hermanos, tenemos que entender estas. Y esto es nada más por encimita. Le digo, estamos viendo panorama. Y de hecho en su manual lo explica mejor. Pero aquí nada más estamos viendo un resumen del resumen. Solamente yo les quería comentar esto para que vieran. Hay muchos puntos de vista. Yo lo único que voy a hacer es, por ejemplo, cuando se enseña acerca de la muerte, cuando los que se fueron sin Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Dicen que hay 2 muertes según la Biblia: la muerte del cuerpo y la muerte espiritual. Muerte significa 2 palabras: separación, destrucción. Yo les voy a presentar los 2 puntos de vista, y un punto de vista sobre este tema que dice que los que se van sin Cristo se van a una eternidad sin Dios. Hay otro punto de vista, dice el libro de Mateo: no le temas al hombre que destruye el cuerpo, teme a Dios que destruye el alma. Porque el otro significado de muerte es destrucción. El otro punto de vista sobre este tema teológico es que van a ser destruidos por completo. Y el otro, que van a vivir separados de Dios. Yo se los voy a poner delante de ustedes y ustedes van a decir, y ustedes van a elegir cuál es, sobre qué hay más peso bíblico. ¿Qué versículos me hablan acerca de este tema y qué versículos me hablan de otro tema? Y ustedes van a formar su idea de Dios. Porque yo no les puedo imponer una idea de Dios. Yo les voy a presentar los argumentos teológicos que hay